Adelante. Bueno, como retomando esta parte de la insulina, recordemos que la insulina se transporta de manera libre por el torrente sanguíneo, por lo tanto no necesita de ningún transportador. Su secreción diaria va de las 30 a las 50 unidades y tiene una vida media corta, de 4 a 5 minutos. Su concentración en plasma es de 10 microunidades por mililitro. Antes de seguir, es importante destacar que la secreción de la insulina consta de dos fases. En la primera fase, tenemos la liberación de la insulina almacenada previamente por la elevación de la glucosa de sus gránulos de secreción hasta ser agotada por medio de descargas breves. En la segunda fase, la descarga de insulina disminuye de manera gradual y comienza un nuevo ciclo, por lo tanto comienza a elevarse de nuevo el nivel constante de la insulina. Y bueno, pues a continuación, este es un pequeño esquema de cómo se van presentando las dos fases de la insulina, en donde, bueno, pues primero tenemos que la concentración de insulina sube hasta que es almacenada en gránulos de secreción y después es liberada por medio de descargas breves para llegar a un nuevo ciclo y por lo tanto nueva formación de insulina de manera constante y gradual. Omar, a ver, regrésele, por favor. Sí, Gracias. sí, claro. Sí, la insulina se secreta efectivamente, como usted lo menciona, en dos fases. ¿Sí? La primera, cuando nosotros tenemos el estímulo de la glucosa, en ese momento la insulina que está en los gránulos de secreción es la que se va a estimular y va a salir al torrente sanguíneo para que se consuma esa glucosa. Esa es la primera fase. Esa fase va a durar entre 5 a 10 minutos. Posteriormente, sí va a haber un descenso, pero va a continuar. Ponga la siguiente diapositiva, por favor. Pero va a continuar otra fase de secreción que va a ser más constante y más duradera. Pero es la secreción de la insulina, no es el almacenamiento. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, pues como sabemos, tenemos distintos estimuladores de la síntesis y liberación de la insulina, como son la glucosa, la leucina, los ácidos grasos, el glucagón, la estimulación parasimpática, los fármacos como las sulfonilureas y las meglitirinas y las hormonas gastrointestinales. Mientras que por otro lado también tenemos amplificadores de la liberación de insulina inducida por glucosa, como lo son el péptido similar al glucagón, o mejor conocido como GLP-1, el péptido inhibidor gástrico, la colecistoquinina, la gastrina y secretina, al igual que el efecto beta-adrenérgico de las catecolaminas, la arginina y los fármacos agonistas de GLP-1. Al igual que tenemos inhibidores de la síntesis y liberación de insulina, como lo son la somatostatina, la hipoglucemia, la leptina, la estimulación alfa-adrenérgica y distintos fármacos como el diazóxido, las tacidas fenitoína, la vinplastina, las calcioantagonistas, los beta-bloqueadores. Bueno, todos estos forman parte de los inhibidores de la síntesis y liberación de insulina. Antes de comenzar, es importante destacar que todo el cuerpo es órgano blanco de la insulina. Sin embargo, se divide en dos apartados, que son los órganos insulinodependientes y los órganos no insulinodependientes. Los órganos insulinodependientes van a depender de la insulina para introducir glucosa dentro de ellos. Y bueno, ¿cuáles son estos insulinodependientes? Pues son el hígado, el tejido muscular, el tejido adiposo, los leucocitos, que forman parte de los órganos insulinodependientes. Por otra parte, los órganos no insulinodependientes, tenemos al riñón, al tubo digestivo, a los ojos, las neuronas, bueno, en fin, todos los demás que no aparezcan en el apartado de los órganos insulinodependientes van a pertenecer a esta otra lista. Bueno, pasando a sus efectos principales, pues tenemos que favorece la síntesis y activación de GLUT4, como pudimos ver que es el transportador por excelencia de la glucosa.
También estimula la síntesis de proteínas, favorece la captación de ácidos grasos y ofrece un desarrollo óptimo del feto durante el embarazo, proporcionando buen crecimiento y maduración del feto. Esto ya que es una, como recordaremos, es una hormona de crecimiento y por eso aporta estas características durante el embarazo. Al igual tiene efectos antiinflamatorios, activa e inactiva enzimas clave, al igual que las fosforila y las desfosforila. Estimula la vía de la glucólisis, de la glucogenogénesis, de la lipogénesis, esterificación de ácidos grasos y proteogénesis que forman parte del periodo postprandial. Al igual que inhibe la vía de la gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis y proteólisis que forman parte del periodo de ayuno. Al igual que activa factores de transcripción para la síntesis proteica. También promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, aumenta el gasto energético e inhibe la conversión de aminoácidos en glucosa. Promueve la síntesis de albumina y amilasas, al igual que favorece la mitosis, que es la replicación celular. También favorece síntesis de ácidos nucleicos, al igual que la remodelación de células, tejidos y órganos, como mencioné en las diapositivas anteriores, porque es una hormona de crecimiento, es un factor de crecimiento. También actúa como inhibidor del neuropéptido Y. Esto quiere decir que va a disminuir el apetito, al igual que favorece la disminución de glucagón por vía paracrina por medio de la interacción entre sus islotes. También favorece la entrada de potasio en los órganos blancos y disminuye la concentración de globulina fijadora de hormonas sexuales. Favorece la vasodilatación, también la disminución de apetito, como mencionaba en diapositiva anterior, por la inhibición del neuropéptido Y, al igual que tiene efectos antiateroescleróticos. Esto quiere decir que va a prevenir la formación de placas de aterona por exceso de lípidos en la sangre. Y también tiene efectos antioxidantes, que esto pues, va a disminuir el estrés oxidativo en el organismo para prevenir el envejecimiento celular y de los tejidos. Y bueno, para terminar con insulina, el metabolismo de la insulina inicia cuando se cortan los puentes disulfuro, los 3 puentes disulfuro que tiene la insulina, de las cadenas alfa y beta, por medio de la enzima glutatión insulin transhidrogenasa. Una vez que se cortan estos puentes disulfuro, ahora respectivamente se van a cortar en fragmentos las cadenas alfa y beta por medio de la enzima, por medio de las insulinasas, perdón, del hígado, de los riñones y de la placenta. Cabe recalcar que un solo paso por el hígado elimina alrededor del 50% de la insulina plasmática y pues también puede ser desechada por medio de la orina. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar un poco de glucagón. Antes de que empecemos con el glucagón, Sí. a ver, por favor, Díaz de la Rosa Paulina. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Me puede decir, alguna de los factores que ayudan a la liberación de la insulina, que estimulan la liberación de la insulina, por favor? Paulina. Sí, puede ser el estrógeno o la tiroxina, o sea, el uso de esas hormonas o de las adrenocorticoides. No. A ver, Edgar, por favor, dígale cuáles son los factores que estimulan la liberación de insulina. Regrese su diapositiva, por favor. Sí, doctor. Pues bueno, los estimuladores de la síntesis y liberación de insulina, como aquí lo tenemos, son la glucosa, la leucina, los ácidos grasos, el glucagón, la estimulación parasimpática, fármacos como las sulfonilureas y las meglitidinas y las hormonas gastrointestinales. Gracias, Edgar. Por Sí, favor, Montserrat.
Montserrat no está. Montserrat Martínez Montserrat. González Martínez Montserrat. Okay. Sí, dígame, doctora. El glucagón, ¿qué receptor tendría en la célula beta para que estimule la secreción de insulina? ¿Sería el AMP cíclico? Muy bien. Un receptor de membrana, proteína G, su segundo mensajero del AMP cíclico. Muy bien. Ahora, por favor, Hernández Rojas Itzel. Itzel no está. Ibarra García Rodrigo Gael. ¿Ya está Gael? No, doctora, nos comentó que no iba a poder entrar hoy. Mesa Betanzos Estefanía. Aquí estoy, doctora. Muy bien, Estefanía. Dígame usted, el cerebro es un órgano blanco de la insulina. Sin embargo, no es un órgano insulino dependiente. ¿A qué se refiere eso? Bueno, comentaron que que entonces no dependería de la insulina para meter glucosa. Ajá. Y entonces es un órgano blanco de la insulina. ¿Cómo actúa la insulina en el cerebro? ¿Qué hace la insulina? Mónica, ayúdele, por favor. Bueno, yo había leído que el encéfalo iba a ser como el único órgano en donde no iba a necesitar de insulina, ya que iba a tener una membrana que iba a permitir que la glucosa fuera permeable sin necesidad de que utilizara la insulina. Sí, muy bien, Mónica, muchas gracias. Edgar, por favor, entonces, usted menciona que es un órgano blanco. ¿Qué efectos tiene la insulina en el cerebro? Usted lo mencionó. Bueno, pues entraría dentro de todos los efectos que mencioné. Por ejemplo, uno de ellos sería la inhibición del neuropéptido Y. Muy bien. Entonces, el efecto que tiene la insulina dentro del cerebro va a ser la inhibición del péptido Y, disminuye el apetito. ¿Sí? Sin embargo, la glucosa, la entrada de glucosa no va a depender de la insulina. Solo los órganos insulinodependientes son aquellos que dependen del GLUT4 para la entrada de insulina a sus tejidos. ¿Sí, quedó claro esta parte? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ¿alguien tiene alguna duda en relación a la insulina? No, doctora. Ya nada más la última pregunta, por favor. ¿Cuánto dura la segunda fase de la insulina, la secreción? Usted mismo, Edgar, por favor. ¿Cuál es la duración de la segunda fase de la insulina? Me parece que de 10 a 15 minutos. Esa es la primera fase. La segunda fase, ¿cuánto dura? De secreción, ¿es la más tardada, es la más prolongada? Sí, es más prolongada que la primera. Ajá, pero ¿cuánto dura? Aproximadamente. Regrese la diapositiva, por favor, la de la secreción. Mónica, si nos ayudas, por favor. Sí, doctora, de 3 a 4 horas. Muy bien, de 2 a 3 horas aproximadamente. La primera fase, esta es muy importante, doctores. La primera fase, nosotros comemos y una vez que la sangre detecta, una vez que las células detectan que hay glucosa en la sangre, va a ser un estímulo para la secreción de insulina.
¿sí? Y esto se va a dar de manera muy rápida, a los 3 o 5 minutos de que se incrementó la insulina, y va a haber una liberación rápida que solo va a durar pocos minutos, ¿sí? De 10 a 15 minutos. Después disminuye la secreción y vuelve a haber una segunda secreción que va a ser más duradera. Aquí vean esta imagen en donde ven la meseta, y eso, como lo menciona la doctora Mónica, dura entre 2 a 3 horas. Ahora, muy importante, la insulina siempre va a tener valores basales, ¿sí? Es decir, nunca va a estar en cero, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor basal, Edgar, por favor, de la insulina? Que es el que vamos a encontrar en ayuno. Edgar. Sí, me parece que desde 10 microunidades por mililitro. De 10 a 30 microunidades por mililitro. Sí, esto es muy importante porque ese valor siempre lo vamos a encontrar, aún aunque no tengamos alimentos. Ya una vez que nosotros comemos y se incrementa el nivel de glucosa, es entonces que se va a secretar mayor cantidad de, sí, por lo menos 5 veces más del valor que se tiene, para poder metabolizar esta glucosa y mantener la homeostasis de la glucosa y llevarla a valores normales. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda que tengan en relación a la insulina con lo que nos acaba de enseñar su compañero? ¿No? Entonces seguimos con el glucagón, por favor. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el glucagón. Tenemos que el glucagón básicamente va a favorecer la salida de glucosa para aumentar los niveles de glucosa cuando estamos, por ejemplo, en ayuno. Bueno, es un péptido de 29 aminoácidos con un peso molecular de 3.485 daltons y es secretado por las células alfa del islote pancreático. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tener que deriva de un precursor que es el preproglucagón de 180 aminoácidos en el cromosoma 2. Bueno, hay que entender que las hormonas proteicas requieren del comienzo de una transcripción, que es la formación del ARN mensajero, y luego una traducción donde el ARN mensajero se une a uno de transferencia para formar el precursor inicial, que sería el preproglucagón que les decía, que es de 180 aminoácidos. Entonces hay que recordar que en el retículo endoplasmático rugoso ocurre la primera proteólisis, donde se quita la parte pre y nos queda de la parte proglucagón, perdón. Entonces, ese sería lo que tenemos de color moradito, que es el primer como cuadrito. Entonces, el proglucagón está compuesto por varios fragmentos, como lo es el polipéptido relacionado con la glicentina, el glucagón, el GLP-1 y el GLP-2. Bueno, vamos a tener que en las células alfa del islote pancreático tenemos a una enzima que va a ser la convertasa 2. Esta va a ser la que va a fraccionar las partes del proglucagón en varias partes, como lo sería en el GRP. Bueno, es lo que tenemos de la parte rosita, que sería en GRPP, que sería polipéptido relacionado con glicentina, en glucagón, en hexapéptido y fragmentos principales del proglucagón. Mientras tanto, en el intestino delgado, que va a ser lo que tenemos, lo que le estamos señalando con el cursor, en las células L, tenemos otra enzima, que sería la convertasa 1, y de igual manera va a fraccionar en varias partes, como lo sería en la glicentina, que esta luego se va a fraccionar en GRPP, que le decía que era el polipéptido relacionado con glicentina, y oxintomodulina. Y también otras partes en las que las va a fraccionar va a ser en el GLP-1, que, bueno, como ya habíamos comentado, es una incretina, ¿no? Que va a ser un liberador de insulina a nivel de la célula beta.
Entonces vamos a tener que en las células pancreáticas alfa, gracias a la enzima convertasa 2, vamos a tener principalmente glucagón, mientras que en el intestino delgado, en las células L, vamos a tener lo que es el GLP-1. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora lo relacionado con su secreción. En las células alfa vamos a tener un transportador. Ese transportador va a ser el GLUT1. Este es sensible a bajas concentraciones de glucosa en la sangre. Entonces, la poca glucosa que se encuentre en el plasma la va a ingresar a la célula alfa. Entonces la va a metabolizar, la va a meter a la vía de la glucólisis, hasta donde, bueno, hay que recordar que va a llegar a un punto en el que se convierte en piruvato. Luego la base va transformándose en acetil-CoA para luego entrar al ciclo de Krebs y formar ATP. Bueno, pues hay que recordar que el ATP va a favorecer el cierre de canales de potasio. Entonces esto va a despolarizar a la célula alfa y va a permitir la apertura del canal de calcio. Y pues ya una vez que el calcio se encuentre dentro, va a permitir la movilización de microtúbulos para que los gránulos de secreción de glucosa puedan ser liberados por exocitosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta los factores que estimulan e inhiben su secreción. Los factores que estimulan podría ser el ayuno, los aminoácidos, en particular los glucogénicos como la alanina, también estimulación adrenérgica podría ser el estrés o el ejercicio, o también infecciones como igual traumatismos, ¿no? También el péptido inhibidor gástrico, la gastrina, la colicistocina, el cortisol y la estimulación simpática como la parasimpática. Mientras tanto, los que inhiben sería la hiperglucemia, hiperinsulinemia, también la insulina, altos niveles de ácidos grasos circulantes, la secretina, los estrógenos, calcio y magnesio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tener que su concentración, transporte y vida media. Su concentración plasmática basal va a constar de más o menos 75 picogramos por mililitro. Su transporte va a viajar de forma libre, vía sanguínea, y tiene aproximadamente una vida media de 3 a 6 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Sus órganos blancos son principalmente el hígado y el tejido adiposo. Sin embargo, también tiene efectos a nivel cerebral, renal, intestinal y cardiovascular, que posteriormente se los voy a estar mencionando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, su mecanismo de acción. Como ya hemos dicho, es un polipéptido. Entonces va a tener este receptor de membrana y un segundo mensajero que sería el AMP cíclico. Bueno, hay que tener en cuenta que se inicia con la unión de un receptor de membrana acoplados a proteína, que sería la proteína G, que es activado por un complejo de sistema de segundo mensajero, como ya les decía, que es el AMP cíclico. Bueno, pues el receptor igual es de 7 dominios. Primero la hormona se une al receptor de membrana, haciendo que la subunidad alfa de la proteína G se separe y active a la enzima adenilciclasa, provocando que el ATP se convierta en AMP cíclico, actuando como segundo mensajero. Esto va a hacer que se active la proteincinasa A. Aquí es donde se va a desprender su parte catalítica de la reguladora. Y bueno, pues la parte catalítica va a favorecer la activación de enzimas claves para las acciones biológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sus acciones biológicas. Ya hemos dicho que principalmente era en el hígado y en el tejido adiposo. Bueno, a nivel hepático, vamos a tener que el glucagón va a favorecer la glucogenólisis. Eso porque pues, va a activar la enzima glucógeno fosforilasa, haciendo que el glucógeno que está guardado lo va a romper como en moléculas de glucosa, que sería glucosa 6-fosfato, para que después el hígado favorezca la salida de la glucosa libre gracias a la enzima glucosa 6-fosfato. Entonces, por ende, el glucagón va a inhibir la glucogenogénesis, que sería el almacenamiento de glucógeno, va a inhibir a la enzima glucógeno sintasa,
evitando la formación de glucógeno. De igual manera, el glucagón va a favorecer la activación de gluconeogénesis. ¿Por qué? Pues para activar las enzimas que ya hemos visto anteriormente, como lo es el piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato, carboxinasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa, porque esta ya va a favorecer la formación de glucosa. Entonces, lo cual se va a poder sacar de la circulación en periodos de ayuno. Y por ende inhibiría la glucólisis, que sería la vía contraria de esta. También el glucógeno, el glucagón, perdón, promueve la movilización de los depósitos de triglicéridos. Entonces, va a activar la lipólisis, donde hay que recordar que la enzima clave es la lipasa sensible a hormonas, esto para formar ácidos grasos y glicerol. Entonces, glicerol ayuda a la formación de glucosa por medio de la gluconeogénesis. También el glucagón va a favorecer la cetogénesis por medio de los ácidos grasos, formando formados en la lipólisis. Igual va a favorecer la beta-oxidación, por lo tanto el glucagón va a inhibir la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Y bueno, en acciones parácrinas, va a estimular las hormonas de las células beta y delta del islote pancreático. Entonces, bueno, va a favorecer la liberación de insulina, que es la que está en las células beta, y la somatostatina, que sería en las delta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igual les había comentado que tiene acciones, ¿no? A nivel de otros órganos, como lo podría hacer en el cerebro. En el cerebro va a estimular la secreción de hormonas de crecimiento. También va a aumentar los sustratos metabólicos que le permiten que ahorre glucosa. En el riñón va a aumentar el flujo sanguíneo. En el intestino va a inhibir la secreción de ácidos clorhídricos. También va a inhibir la motilidad y va a va a estimular la absorción de nutrientes y favorecer la secreción biliar, mientras que en el corazón va a favorecer la contracción cardíaca y el efecto inotrópico positivo, que es como aumentar la fuerza de contracción del corazón para que pueda bombear más sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la somatostatina. Antes de que pasemos a la somatostatina, ¿alguien tiene alguna duda en relación al glucagón? Sí, René, por favor. Bueno, es que yo había también leído que el glucagón se libera en un estado hipoglucemiante. Entonces, básicamente, pues también es el encargado de subir los niveles de glucosa cuando una persona los tiene bajos. Sí, efectivamente, esto que usted mencionó es muy importante. El glucagón se empieza a secretar para mantener el nivel normal de glucosa ante un riesgo potencial de hipoglucemia, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a hacer un ejercicio o estamos haciendo ejercicio activo, ¿sí? Para evitar que caigamos en hipoglucemia, se va a secretar el glucagón para, para producir glucosa por medio de las vías que ya hemos visto, gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿sí? También igual cuando tenemos nosotros un riesgo potencial ante una enfermedad, también se va a secretar glucagón porque tenemos un riesgo potencial de hipoglucemia, igual junto con las otras hormonas contrarreguladoras, como es el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento. Y esto es precisamente para evitar una hipoglucemia. ¿En qué otra situación? En procesos infecciosos, en traumatismos, también igual se secreta el glucagón. Sí, no sé si quedó clara o sea, no llegamos o no debemos de llegar a hipoglucemia como tal para la secreción, es precisamente para evitar la hipoglucemia. Ya cuando tenemos nosotros alguna enfermedad y que estos sensores no, por alguna razón,
no están actuando de manera inmediata, entonces es cuando se produce un proceso de enfermedad, porque ya no actúan de manera rápida. Pero si nosotros estamos en condiciones normales, ante el riesgo inminente de una hipoglucemia, inmediatamente se empieza a secretar el glucagón. Por ejemplo, durante la noche. Durante la noche nosotros no comemos. Sin embargo, seguimos teniendo un nivel basal de insulina. Entonces, durante la noche empieza a actuar el glucagón, actúa por medio de la gluconeogénesis y nos está dando glucosa para el mantenimiento de las funciones vitales durante el sueño. O sea, en todo momento vamos a requerir glucosa, y la glucosa siempre la debemos de mantener entre un valor entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, para evitar que esto se incremente más, se secreta de manera inmediata la insulina, y para evitar que esto descienda más, se secreta de manera inmediata el glucagón. Si esto desciende más o estamos ante algún otro peligro, se secretan algunas de las otras hormonas contrarreguladoras que ya vimos en la unidad 2, como es la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. ¿Sí? No sé si quedó clara su pregunta, René. Sí, doctora, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Sí, Mónica. Bueno, es que yo leí que, bueno, el glucagón lo que va a hacer es que va a generar la vía de la lipólisis, ¿no? En donde va a separar los triacilgliceroles en lo que serían los ácidos grasos y el glicerol, y que, bueno, justamente los ácidos grasos va a ser como ahora los que van a los que van a dar la energía al cuerpo, y la glucosa va a salir, ¿no? A circulación. Entonces, también leí que esto, bueno, si, por ejemplo, en el caso de cuando se tiene diabetes, que hay baja cantidad que se secreta pequeñas cantidades de insulina, pues entonces el glucagón va a generar, pues, que se secreten muchos ácidos grasos, y esto puede permitir, pues también había leído que esos ácidos grasos iban a permitir que aumentara el colesterol en la sangre. Entonces, bueno, no entendí muy bien esto, entonces quería ver si usted me lo podría como explicar. Sí, cuando nosotros no tenemos suficiente glucosa, los triglicéridos, o bueno, la lipólisis, acuérdense que la vía final va a ser la cetogénesis. El cerebro se va a alimentar, y algunas partes del organismo se va a, durante las primeras horas, se va a alimentar de cuerpos cetónicos. Ajá. Entonces, de esa manera seguir realizando sus funciones energéticas. La glucosa, cuando nosotros tenemos diabetes, el glucagón va a realizar la gluconeogénesis, y va a utilizar el glicerol, que acuérdense que es uno de los sustratos para la gluconeogénesis, y otros sustratos también como los aminoácidos y el lactato. Entonces, esto va a producir mayor cantidad de glucosa por medio de la gluconeogénesis. Entonces, vamos a tener suficiente cantidad de glucosa en la sangre, ya sea por vía exógena, como es la alimentación, o por vía endógena, como es la activación del glucagón para la activación de la vía gluconeogénesis. Entonces, como el problema es que no está actuando la insulina como debiera de ser, ya bien sea por falta de secreción o por falta de acción, por eso la glucosa está libre en la sangre, y no la pueden captar los órganos insulinodependientes, como cuáles,
como lo que es el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Ahora, también acuérdense que para que los triglicéridos también sean, los triacilgliceroles también sean utilizados, también requerimos la acción de la insulina. Si nosotros tenemos alteración en esta acción, entonces vamos a tener problemas porque no se van a poder metabolizar y no los va a poder captar las células por la falta de insulina. ¿Cuál es la, usted misma, Mónica, cuál es la hormona que estimula, perdón, cuál es la enzima que estimula la insulina en el tejido adiposo? La lipasa sensible a hormonas. Exactamente. Entonces, si no tenemos insulina, no se está estimulando esta enzima y por lo tanto se quedan los triglicéridos a nivel sanguíneo, porque no pueden ser utilizados por el tejido adiposo, no se pueden almacenar. Esto lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos diabetes. Sí, entonces, cuando nosotros no tenemos una secreción adecuada de insulina, pues tampoco podemos inhibir las enzimas de la gluconeogénesis y por lo tanto el glucagón va a estar estimulando esta vía y no va a haber quien la pare. Acuérdense que habíamos visto que nosotros tenemos unos sensores en donde algunas vías están prendidas, pero también igual necesitamos que se apaguen. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, tenemos glucosa de manera exógena por la alimentación, en ese momento se apagan las vías de todas las vías que estimula el glucagón, ¿sí? Como es la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, todas esas vías están apagadas porque se está secretando la insulina. Cuando nosotros estamos en ayuno, ¿sí? Entonces vamos a requerir tener glucosa de manera endógena y entonces es cuando se prenden todas estas vías que mencionamos para que tengamos glucosa suficiente. De esta manera también para que esta glucosa que ya se adquirió de manera endógena la podamos utilizar, vamos a requerir la secreción de insulina, por eso es la comunicación parácrina para que se secrete insulina y entonces pueda ser utilizada por los tejidos. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Seguimos entonces con somatostatina. Sí, doctor. Bueno, la somatostatina es una hormona peptídica en forma de anillo que se une por un puente disulfuro formado entre dos residuos de cisteína. Cuando se sintetiza en el páncreas, cuenta con 14 aminoácidos, mientras que cuando se sintetiza en hipotálamo y tubo digestivo tiene 28. La siguiente, por favor. Bueno, el gen de la somatostatina se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3 y su síntesis se da en las células delta del páncreas. Esta hormona va a derivar de una molécula precursora llamada preprosomatostatina. En el retículo endoplasmático rugoso se va a escindir y va a generar un péptido llamado prosomatostatina. Esta molécula va a ser hidrolizada y va a originar dos formas biológicamente activas, que son la somatostatina de 14 aminoácidos y la de 28. Este último proceso se va a realizar en el interior de las vesículas secretoras del aparato de Golgi. La siguiente, por favor. Bueno, al ser una hormona peptídica, cuenta con receptor de membrana
y utiliza AMP cíclico como segundo mensajero. En cuanto a sus órganos blanco, encontramos principalmente al cerebro, al sistema nervioso periférico, a las células D endocrinas del estómago e intestino y a las células delta de los islotes pancreáticos. La siguiente, por favor. En cuanto a sus efectos, la somatostatina es una hormona inhibidora por excelencia, ya que a nivel local en el páncreas, sobre los propios islotes, va a disminuir la secreción de insulina y de glucagón. En el tubo digestivo, va a inhibir y reducir la motilidad intestinal, la secreción de enzimas, además de la absorción de glucosa y de otros nutrientes. Otro de sus efectos va a ser reducir el flujo sanguíneo a nivel esplénico o visceral. Con esto podemos entender que la somatostatina aumenta o prolonga el tiempo de asimilación de los nutrientes hacia la sangre, aumentando la disponibilidad de los propios nutrientes. Además, sobre la hipófisis, actúa donde inhibe la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas. También tiene un efecto en el sistema excretor, donde va a reducir la micción. También la somatostatina puede inhibir su propia secreción. La siguiente, por favor. Casi todo lo relacionado con la ingesta de alimentos va a estimular la secreción de la somatostatina. Por ejemplo, el aumento de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos, las hormonas gastrointestinales, el glucagón, la acetilcolina. Mientras que los factores que van a inhibir su liberación va a ser la insulina, los ácidos grasos, los agonistas alfa-adrenérgicos, la galanina y la propia somatostatina, ya que como mencionamos anteriormente puede inhibir su propia secreción. La siguiente, por favor. Su concentración en plasma en cifras normales va a ser menor a 80 picogramos entre mililitro. Va a contar con una vida media menor a 3 minutos, lo cual nos habla de lo breves y rápidos que pueden llegar a ser sus efectos. Por último, encontramos que su eliminación se da a través del hígado y riñón, resaltando que su depuración es muy rápida. La siguiente, por favor. Antes de que pasemos a grelina, ¿alguien tiene alguna duda de la somatostatina? ¿No? No, doctora. Medrano, Lara, Oscar, Abel. Sí, doctora. A ver, Oscar, ¿cómo se llama el tipo de comunicación en donde la somatostatina inhibe su propia secreción? Sería autócrina. Autócrina. Muy bien. Sí, René. Bueno, también me surgió una duda ahorita, porque también había leído que la somatostatina era la encargada de inhibir tanto glucagón como insulina. Esto que, bueno, ¿sí es cierto como tal o no? Sí, es la gran inhibidora. Ella inhibe todo. Fíjense bien, cuando nosotros, bueno, la idea del órgano o lo que debe de realizar el organismo es mantener la homeostasis por medio de la acción de las hormonas. Entonces, la homeostasis de la glucosa sería mantener una glucosa entre 80 y 100. Por lo tanto, cuando nosotros comemos, ¿cuál es la hormona que se secreta, René? La insulina. La insulina. ¿Y cuál va a ser el detector de glucosa? ¿Es el GLUT2? El GLUT2. Entonces, ese detector de glucosa en las células beta pancreáticas detectan que hay niveles elevados de glucosa.
Por lo tanto, van a hacer que se estimule la secreción de insulina. Vamos a suponer, nosotros antes de empezar a comer teníamos una glucosa de 80, pero empezamos nosotros a ingerir alimentos y se empezó a incrementar mi glucosa hasta 140, 200, vamos a pensar. Ajá. 200 sería una glucosa normal. No. No, por lo tanto yo tengo que empezar a utilizar esa glucosa. ¿Cómo la voy a utilizar? Pues bueno, voy a empezar a secretar insulina para que por medio de los detectores de glucosa estimulados por la insulina, en este caso sería el GLUT4, pueda ser utilizada esta glucosa en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. Es decir, en cuanto yo tengo la presencia de la glucosa, esta la voy a utilizar primero para las acciones, para la utilización de energía, y voy a hacer glucólisis, ¿sí? En todo el organismo. Después, como sigo teniendo glucosa, la voy a almacenar en forma de glucógeno. Y aquí no requiero del GLUT4, aquí nada más con el GLUT2, y voy a activar las enzimas que son de la glucogenogénesis. Como ¿cuál es la enzima que activo para almacenar? ¿René? La piruvatocinasa. No, para almacenar la glucosa en forma de glucógeno. No recuerdo, doctor. Sí, Máximo, por favor. ¿Es la glucogenosintasa? Ok, esa es la glucogenosintasa. ¿Quién la estimula? La insulina. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que almacenamos la glucosa en forma de glucógeno, vamos a utilizarla también para el resto del organismo, esa glucosa que sigue circulando. Entonces, para la utilización de la glucólisis en lo que es músculo y tejido adiposo, voy a requerir el transportador de glucosa, el GLUT4. Entonces, ese lo va a estimular, si se acuerdan, también igual la insulina. Va a ayudar a que se exprese y va a poder introducirse la glucosa dentro de estos tejidos. Una vez que ya se introduzcan, pues bueno, va a utilizarse la glucosa para energía. Pero también vamos a estimular, la insulina va a estimular otras hormonas como para la esterificación de ácidos grasos. Al mismo tiempo va a inhibir otras enzimas porque no pueden estar trabajando las dos. Entonces, mientras está actuando la insulina y hay glucosa, se van a activar unas enzimas. Acuérdense de las tablitas que el doctor Campos les dio en la clase. Mientras se activan unas enzimas, las otras vías están apagadas. Ahora vamos a pensar que en la noche no cenamos y ustedes se van a la escuela sin desayunar. Su glucosa siempre debe de permanecer entre 80 y 100. Entonces, para evitar que se baje, tenemos igual, se detecta ese GLUT2, que es un detector de glucosa a nivel pancreático, ¿sí? Es un sistema muy fino y entonces va a detectar ahí cuando la glucosa está baja o está alta para mantener esos niveles de glucosa normal. Entonces, en cuanto empieza a descender la glucosa por debajo de 80 hasta 70 miligramos por decilitro, se empieza a secretar el glucagón, ¿sí? Entonces,
aquí si se acuerdan, uno de los factores que inhibe la secreción de la insulina es la hipoglucemia, ¿sí? O el ayuno. Entonces, uno de los factores que estimula la secreción del glucagón es el ayuno o la hipoglucemia. Entonces, se empieza a secretar el glucagón y el glucagón empieza a tener acciones en las diferentes vías, por ejemplo, en la gluconeogénesis, ¿sí? En la glucogenólisis. Ok, entonces ya una vez que nosotros tenemos glucosa de manera endógena, en esos momentos, por vía parácrina, ¿sí? Ya tenemos, vamos a pensar que teníamos 70 de glucosa y ya con la secreción de glucagón, de manera endógena, esta glucosa ya subió a 100, por decir, a 105, por así decirlo. En ese momento, entonces, por comunicación parácrina, el glucagón va a estimular a las células beta del páncreas para que secrete insulina para la utilización de esa glucosa que ya fue prefabricada. Al mismo tiempo, sí, la somatostatina va a estimular, va a inhibir tanto la liberación de la insulina como, o sea, sobre la célula beta, como también va a inhibir, o va a actuar a nivel de las células alfa para inhibir la secreción de las células, alfa. Sí, o sea, la somatostatina va a inhibir a todas las células para evitar una sobreproducción de estas hormonas. No sé si me estoy explicando, doctores. Sí, doctora. Sí, se está explicando. Sí, incluso la somatostatina, a ver si me regresan en los factores que estimulan su liberación y no, en la del glucagón, por favor. No más para acá, aquí. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Cuáles van a ser los factores que van a estimular la secreción del glucagón? Piensen que el glucagón se va a secretar en el ayuno. Por lo tanto, en el ayuno necesitamos que haya secreciones de ácidos gástricos. No. 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 Entonces, en los efectos biológicos, doctor. En los efectos biológicos del... No lo puso. A ver en la siguiente. Acá está. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí en las acciones biológicas, cuando nosotros estamos en ayuno, necesitamos la secreción de ácido clorhídrico. ¿O tenemos tiene algún efecto que se secrete el ácido clorhídrico? No, incluso podría ser dañino. Exactamente. Entonces, una de las funciones del glucagón precisamente es eso, porque no estamos recibiendo ningún alimento. Ok, y bueno, esto en relación de que estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Estamos ante un riesgo de hipoglucemia y por eso se secreta, ¿no? El glucagón. Entonces, una de las hormonas, o de las hormonas contrarreguladoras, acuérdense en cuáles son. La hormona de crecimiento, el cortisol y la adrenalina, junto con el glucagón. Entonces, por eso también una de las acciones va a ser la estimulación de la hormona de crecimiento. Y finalmente, todas estas hormonas van a actuar de manera sincrónica para evitar que se llegue a una hipoglucemia o que se llegue a una hiperglucemia en el caso de
de la diabetes, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos siempre van a mantener o van a tratar de mantener una homeostasis de la glucosa con un nivel entre 80 y 100 miligramos por decilitro. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, doctora. Ok, entonces pasamos a grelina, por favor. Bueno, la grelina va a ser una hormona que es principalmente secretada en las células E o X que forman parte de las células oxínticas del estómago, pero también se va a secretar en menor cantidad en las células epsilon del páncreas. Tiene acciones orexigénicas, esto quiere decir que estimula el apetito. Se descubrió inicialmente como un ligando endógeno del receptor GHSR en el estómago de la rata, al que se le llamó péptido relacionado con motilina. Se le acuña el término grelina a partir de la raíz gre, que significa crecer, ya que tiene la capacidad para liberar hormona de crecimiento. La grelina va a ser un péptido octanoilado de 28 aminoácidos. Es octanoilado porque para poder activarse debe de ser modificada, es decir, va a ser acilada para poder transportar un ácido graso. Este ácido graso en su forma más común tiene 8 carbonos, motivo por el cual se le va a llamar oscilación. Y tiene un peso molecular de 3.3 kilodaltons. La siguiente, por favor. Bueno, el gen de la grelina humana se va a localizar en el brazo corto del cromosoma 3 y va a codificar el péptido preprogrelina de 117 residuos. La preprogrelina se va a escindir en un pequeño péptido señal, la grelina y la estatina. Además, la forma más abundante de grelina es de 28 aminoácidos, pero también se han descrito variantes codificadas por el mismo gen, como la desgrelina de 27 aminoácidos. La siguiente, por favor. Aquí en la imagen de la izquierda, como ya les mencioné, el gen de la grelina humana va a codificar la preprogrelina de 117 residuos, donde los primeros 23 residuos corresponden al péptido señal. Los residuos 24 al 51 se seccionan para dar lugar al péptido de la grelina y los residuos 76 a 96 dan lugar a la estatina. En la imagen de la derecha vamos a tener lo que es la biosíntesis. Pues en el núcleo va a estar el gen de la grelina humana y este va a dar la transducción al péptido preprogrelina y la transcripción, perdón. Y ya luego se va a traducir y se van a liberar los péptidos ya mencionados. Pero para que la grelina pase a su forma acilada y se pueda unir a su receptor, va a actuar sobre ella la grelina o aciltransferasa, que es una enzima, y le va a permitir asilarse a la grelina para que pueda activarse. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, se va a producir principalmente en las células X o E en el fondo gástrico del estómago, que corresponden a una quinta parte de las células enteroendocrinas de la mucosa oxíntica en el humano. Y también se va a producir en menor cantidad desde el duodeno hasta el colon, así como en el páncreas y el riñón. En el esquema de la derecha, pues tenemos a la grelina desacilada que está dentro de la célula, y en el retículo endoplásmico rugoso va a estar el GOAT, y este va a permitir que se asile la grelina y va a salir al torrente sanguíneo, a la circulación, y va a llegar hasta su receptor GHSR1A y se va a unir la grelina ya asilada y va a permitir que se active el efecto hormonal. La siguiente, por favor. Bueno, acorde al mecanismo de acción de la grelina, va a actuar de dos formas. El primero en general son receptores acoplados a proteínas G de 7 membranas. Su principal receptor va a ser la GHSR1A, pero a su vez hay un receptor A, va a haber un receptor B, pero
El B va a ser un producto truncado del mismo gen y no va a permitir que responda al efecto hormonal. Entonces su principal receptor va a ser el GHSR1A. La liberación de la hormona de crecimiento de la hipófisis es estimulada por el GHRH en el hipotálamo. Los receptores de la hormona de crecimiento inducen la liberación de esta hormona y van a actuar por medio del AMP cíclico, que sirve como segundo mensajero. Pero también por otro lado, estos receptores van a actuar sobre un receptor diferente, aumentando la concentración de calcio intracelular a través de las señales del trifosfato de inositol, que van a estimular la fosfolipasa C, y esto va a permitir la liberación de hormona de crecimiento en las células pituitarias. En este esquema se ven descritos ambos mecanismos de acción. En el lado derecho, cómo se produce el mecanismo por medio de del calcio e inositol, y en el lado izquierdo por medio del AMP cíclico. También es importante mencionar que el mecanismo de acción del AMP cíclico va a actuar al modular de manera directa la actividad de las neuronas del neuropéptido Y el péptido relacionado a GUTI, que se encuentran en el núcleo arqueado del hipotálamo y van a estimular la ingesta de alimentos. Por eso también a la grelina se le llama la hormona del apetito. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también se describe de forma detallada, como ya sabemos, el mecanismo de acción por medio del calcio e inositoles. La siguiente, por favor. Bueno, la grelina, como ya les mencioné, se va a encontrar en forma acilada y no acilada, pero en mayor concentración va a ser la grelina acilada y va a tener de 9 a 13 minutos de vida media y la no acilada de 27 a 31 minutos. Acorde a sus concentraciones plasmáticas, se va a secretar de manera pulsátil y va a variar notablemente durante el día, pero la concentración plasmática en promedio es de 500 a 700 picogramos sobre mililitro. También se ha observado que es inversamente relacionada al índice de masa corporal y que va a aumentar después de la pérdida de peso inducida por restricción calórica. La siguiente, por favor. Bueno, los principales órganos blancos de la grelina humana va a ser en el sistema nervioso central, en las áreas que se encargan de la regulación del apetito y de la energía, incluyendo los núcleos hipotalámicos, los complejos vagales dorsales y el sistema dopaminérgico mesolímbico. En la periferia también se va a encontrar en la hipófisis, y otros sitios en los que también se ha descrito estos receptores son el miocardio, el estómago, el intestino, el páncreas, el colon, el tejido adiposo y las células T. Siguiente, por favor. Bueno, entre sus efectos principales va a estar que a nivel del sistema nervioso central va a estimular la secreción de hormona de crecimiento y prolactina, y en una proporción mayor la hormona liberadora de hormona de crecimiento. En segundo lugar, va a estimular a las neuronas que expresan el neuropéptido Y, ejerciendo una acción orexigénica. Esto quiere decir que va a estimular la ingesta de alimentos. Entre sus otros efectos tenemos que en el hígado va a causar una mayor gluconeogénesis, en el páncreas una menor liberación de insulina, en el músculo esquelético la menor resistencia a la insulina y menor estrés oxidativo. También se ha investigado que en las células del sistema inmune va a favorecer la menor producción de citocinas inflamatorias. En el estómago va a favorecer la motilidad gástrica y la secreción de ácido gástrico, y en los huesos va a favorecer la diferenciación de osteoblastos y de masa ósea. Y en el sistema cardiovascular va a favorecer la función cardíaca y va a disminuir la presión arterial. La siguiente, por favor.
Bueno, entre las acciones parácrinas, pues sabemos que cada una de las hormonas del islote es capaz de influir en la secreción de las demás hormonas. Bueno, la acción de la grelina va a ser que va a estimular la síntesis de la somatostatina y esta a su vez va a suprimir la acción de la hormona glucagón y de la insulina. Y el glucagón, como sabemos, va a estimular la síntesis de insulina y somatostatina y la insulina va a inhibir la síntesis del glucagón. La siguiente, por favor. Entre los factores que estimulan su liberación van a ser el ayuno durante el periodo preprandial, la caquexia y la anorexia nerviosa. Esto también está relacionado a la adiposidad de las personas. Por ejemplo, va a ser menor su secreción en personas obesas, pero va a ser elevada en personas delgadas. Por ello, un factor que estimula su liberación son las personas delgadas que se encuentran enfermas de caquexia o de anorexia nerviosa. Y entre los factores que van a inhibir su liberación va a estar la ingesta de alimentos, el periodo postprandial, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia. Y ya, eso sería todo de mi parte. Gracias. ¿Alguna duda de grelina? ¿No? Yo, Creo doctora. que no, doctora. Ok, Paulina. Dígame, ¿en qué momento de la alimentación se empieza a secretar la grelina? ¿Sí estás, Paulina? ¿Paulina Sí, Díaz? pero ¿me lo podría repetir? Es que se cortó. Por favor, doctora. Sí. ¿En qué momento de la alimentación se secreta la grelina? ¿Antes de comer, durante la comida o después de comer? Según yo tenía entendido que es prominente antes de la comida y decrece después de la ingesta de los alimentos. Principalmente antes de comer, se está preparando, no sé si alguna ocasión, bueno, de hecho, lo que se experimenta cuando ya estamos cerca de la alimentación, que ya vamos a comer y ya empezamos a oler la comida, ya empezamos a sentarnos, ya estamos preparados para comer. Es cuando se empieza a secretar esta hormona, precisamente, si me hace favor de irse a los factores, efectos biológicos, perdón. Sí, precisamente está preparando al sistema digestivo para la asimilación de estos nutrientes. Entonces, esta hormona se empieza a secretar sobre todo antes de que empecemos a comer. Bien, seguimos entonces con, si no hay duda, seguimos con GLP-1. Doctora, perdón, yo tengo una duda. Sí, dígame, Arely. ¿Cuál es la diferencia entre la asilada y la no asilada y a qué se debe? A ver, regrésele. No, es la que sigue, donde viene el mecanismo de acción. Bien, prácticamente la hormona que nosotros vamos a utilizar es la que se libera, a nivel del páncreas, las células épsilon. Entonces, de las que se liberan a nivel del páncreas, el efecto principal es la comunicación parácrina para la inhibición y de las otras hormonas por medio de la somatostatina.
Tenemos también la hormona, la intestinal, que es básicamente todos los efectos que hemos visto, y en relación a lo del asilado, se refiere al receptor que van a estimular. Entonces, ya dependiendo del receptor que vayan a estimular, puede ser, bueno, ambos son receptores de membrana, proteína G, pero puede estimular lo que es al MP cíclico o o calcio inositol. A eso se refiere principalmente. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, si no, entonces nos vamos a lo que es al péptido, al GLP-1. Bueno, ahora vamos a ver el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1. Como su nombre lo dice, es un péptido, es decir, una hormona proteica de 30 o 31 aminoácidos. Esta hormona se clasifica como una incretina, es decir, una hormona intestinal que se libera en respuesta a la ingesta de alimentos, o también en presencia de glucosa. Estas incretinas tienen una característica que es que tienen un efecto. Es un aumento en la secreción de insulina en el páncreas después de una toma de glucosa. Es decir, las incretinas no actúan directamente en la secreción de hormonas, sino más bien funcionan como amplificadoras de la liberación. Su gen se ubica en el brazo largo del cromosoma 2. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en su síntesis se producen en las células L del intestino, que van desde el ilion hasta el colon. Bueno, como ya lo habíamos visto en el glucagón, su prohormona, el proglucagón, se encarga de producirlas a través de convertasas 1 o 3. Se produce, bueno, glicentina, oxitomodulina, GLP-1 y GLP-2. Bueno, cuando se produce el GLP-1 se da en forma inactiva, que se conoce como GLP-1 137. Y para activarlas se pasa por un procesamiento que se da primero GLP-1 737. Este GLP-1 737 sufre una aminación, es decir, de tener un extremo amino y tener un extremo carboxilo, vas a tener los dos extremos aminos y se convierte en GLP-1 736, también activo. Siguiente, por favor. En su mecanismo de acción es un receptor de membrana que ocupa un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Bueno, por sus características sabemos que son receptores acoplados a proteína G y son de 7 dominios. Su receptor se le llama GLP-1 1R y bueno, al unirse se acopla a proteína G, la GLP-1 produce un incremento de AMP cíclico intracelular y activa a la proteincinasa A, la cual cierra los canales de potasio sensibles a ATP y a la vez induce el incremento de la concentración de calcio intracelular. Sus órganos principales blancos son el páncreas, los islotes pancreáticos, el cerebro, el corazón, el tracto gastrointestinal, el tejido adiposo, los riñones, el músculo y el hígado. Siguiente, por favor. Bueno, en los efectos empezamos con el más importante, que es en el páncreas, que es que aumenta la secreción de insulina, amplificando pues su volumen, disminuye la secreción de glucagón y en las células beta ayuda a su proliferación, es decir, a que se produzcan más y a su diferenciación e inhibe la muerte de las células beta. En el cerebro disminuye el apetito y aumenta la saciedad, es decir, se ocupa como las hormonas que se encargan de reducir el peso. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión sanguínea, aumenta la contractibilidad miocardíaca, aumenta la función diastólica, disminuye el efecto cardioprotector y aumenta la función endotelial.
En el estómago disminuye el vaciamiento gástrico y también inhibe la secreción de ácidos grasos. En el tejido adiposo, lo ocupa para una toma de glucosa del tejido. En el hígado disminuye la producción de glucosa. En los riñones aumenta la natriuresis, y la natriuresis es el aumento de sodio en la orina. En el músculo aumenta la síntesis del glucógeno y aumenta la oxidación de la glucosa. Siguiente, por favor. Bueno, en los factores que estimulan la síntesis, pues es de la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal, es decir, cuando comemos. También recibe un estímulo por la producción de somatostatina, también por el neurotransmisor GABA y pues a través de la inervación del sistema nervioso parasimpático a través del neurotransmisor acetilcolina. Y en los factores que inhibe, pues está la inervación por parte del sistema simpático, que es a través de la adrenalina y pues los bajos niveles de glucosa y grasa en el cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, concentraciones en plasma. En el periodo de ayuno están entre los 5 y 10 picomoles por litro y en un periodo postprandial está entre 15 y 50 pimoles por litro. En el transporte viajan de forma libre en el torrente sanguíneo y pues su vida media es menor a los 2 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, esta vida media tan baja se debe a que es rápidamente degradado por la DPP4, que se ubica en las células del endotelio del lecho capilar intestinal. Y también cuando se metaboliza, es decir, cuando cambia de GLP-737 a GLP-736, es a través de una enzima llamada PAM. Y bueno, en efectos parácrinos, como ya vimos, estimula la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón, pero esto en forma de comunicación endocrina. Y bueno, pues esto sería por todo de parte de nosotros. ¿Alguna duda? Sí, Itzel. Doctora, DPP4 quiere decir dipeptidilpeptidasa 4. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, René. Bueno, mi duda es con respecto a esta hormona, justamente, y es que en un artículo que también busqué decía que es una hormona que la están probando para que próximamente sea un tratamiento contra la diabetes. Entonces me costó un poco de trabajo entender por qué. Entonces, no sé si lo podría. Sí, no es próximamente, ya de hecho ya hay tratamiento y se están utilizando, son los nuevos fármacos de la diabetes, aunque ni tan nuevos, sí que son los análogos de GLP-1, sí, y los inhibidores de la dipeptidasa. Eso lo vamos a ver cuando veamos diabetes, vamos a ver los fármacos, sí, muy bien. ¿Han escuchado hablar a la gente en lo popular que dicen que cuando uno se espanta, que se coma un bolillo? Este dicho popular. ¿Sí lo han escuchado? Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Ahora, con todo el conocimiento que ustedes tienen, vamos a darle explicación a lo que la gente dice, porque ustedes ya son médicos y alguna vez les van a preguntar. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros sufrimos un estrés repentino? Que es cuando, por decir que salga un perro y nos ladre y nos quiera morder. ¿Qué sucede? Se activa la adrenalina, bueno, se activa el factor de la adrenalina y pues eso inhibe las demás vías de metabolismo en periodo postprandial. Ok, entonces para empezar estimulamos la secreción de adrenalina. La adrenalina es una hormona contrarreguladora.
¿cuál es la función dentro del metabolismo? ¿Cuál es la función de la adrenalina, Guillermo? De la adrenalina es inhibir bueno, son inhibir las vías anabólicas, que bueno, pues sería la glucólisis, el glucogenogénesis, la esterificación de ácidos A ver, grasos. fíjese bien. Si inhibe la adrenalina, la glucólisis, ¿qué pasaría en el músculo? ¿Requerimos glucólisis o no requerimos glucólisis? Sí. Porque necesitamos correr, entonces, ¿requerimos o no requerimos? Sí, sí requerimos. Entonces, ¿la adrenalina la inhibe? No. No. Ya vi. Ok, ¿qué hace la adrenalina? ¿Cuáles son los efectos de la adrenalina? Estimula estas vías, bueno, principalmente las activadas en el estado postprandial. A ver, explíqueme, René, porque ahí no me quedó claro. ¿Cuáles son las vías que estimula postprandial? Sería la glucólisis, la glucogenogénesis, Ok, la ¿usted esterificación. cree que cuando usted sufre un estrés agudo o inmediato, como es la mordida de un perro, usted va a activar la glucogenogénesis? No, no se activaría. ¿Qué necesita? Necesitan correr, ¿no? Entonces, para correr necesitan energía. Pero si ustedes no han comido, entonces, ¿de dónde ustedes tendrían glucosa para convertirla en energía? Sí, Joel, por favor. Glucogenólisis. Ok. La que tenemos almacenada es la que vamos a utilizar esa glucosa precisamente para esos momentos que la requiramos de manera aguda. Y lo que tenemos a la mano es la glucogenólisis. Ok, ¿qué más? También la glucólisis anaeróbica con el lactato. Ok, si se prolonga más, ¿qué más requerimos? Eduardo. Bueno, si queremos aumentar la energía, pues también la beta-oxidación. Ok, Y también con actúa. ello la cetogénesis. Necesitamos energía y necesitamos sacarla de inmediato. Y por lo tanto, pues va a inhibir las otras vías, ¿no? Pues van a estar inhibidas porque lo que necesitamos es glucosa para ser utilizada. Ok. Ya pasó el susto, ya no requerimos glucosa, ¿sí? Pero esa glucosa sigue ahí en la sangre, necesitamos bajarla. Han escuchado que les dicen, cómete un bolillo. ¿A qué se refiere eso? A ver, Itzel, por favor. Bueno, pues como ahora vamos a tener mucha glucosa debido al susto, que en este caso fue pues por correr o por X cosa, vamos a tener mucha glucosa y vamos a necesitar bajarla. Y pues como ya mencionaron, uno de los amplificadores para que todas estas vías van a ser el GLP-1 y el GLP-2 y estos se van a activar cuando comemos. Entonces, realmente no solo el bolillo, también con que comamos algo nos podrían ayudar a inhibir. No, nos va a ayudar a secretar insulina. Es el amplificador, o sea, sí está bien tu concepto, pero es lo que nos va a ayudar, va a ser a secretar la insulina, porque por medio de las incretinas, ese es el efecto incretina. Cuando nosotros comemos algún alimento, ¿sí? En ese momento se van a secretar estas incretinas, que la función que va a tener va a ser amplificador de la secreción de insulina. Y si secretamos insulina, entonces toda esa glucosa que habíamos obtenido de manera endógena va a ser utilizada para para realizar las diferentes vías metabólicas. Ok.
Bien, no sé si hay alguna, ok, de las incretinas. Las incretinas no tienen efectos parácrinos. Acuérdense que parácrinos es en el mismo sitio, la acción en el mismo sitio de diferentes células. Por ejemplo, un efecto parácrino si es las células alfa, beta, delta y épsilon. Las incretinas son intestinales y sí tienen efecto sobre el páncreas, pero no por efecto parácrino. ¿De acuerdo, Guadalupe? Que fue la que nos... Entonces, no, son efectos sobre el páncreas, pero no son efectos parácrinos. Sí, Guadalupe, ya se fue Guadalupe, que era la Sí, que aquí estaba estoy. exponiendo. Sí, en esa partecita que usted explicó. Ok, bien. ¿Se acuerdan que tenemos una tarea que era esquematizar la comunicación de las células endócrinas, de las células, perdón, del páncreas? Entonces era endócrina, parácrina y autócrina. Pongan, por favor, ¿quiénes son las que tienen comunicación autócrina? Ya las vimos, ya hicieron una tarea previa. ¿Quiénes son las células que tienen comunicación parácrina? ¿Y quiénes son las células que tienen comunicación endócrina? ¿Quiénes son? A ver, Guadalupe. De las hormonas que vimos hoy, ¿quiénes tienen comunicación endócrina? Sería la GLP-1. ¿La cuál, perdón? La GLP-1. La GLP-1, ok, pero esa no se las pedí en la comunicación parácrina. En la comunicación del páncreas, esa no entraría ahí. Ajá. ¿Cuáles son las hormonas que se secretan en las células alfa del páncreas? Es el glucagón. Ok. ¿En las beta? La insulina. ¿En las delta? La somatostatina. ¿En las épsilon? En el épsilon es la grelina. Ok. De esas, ¿quiénes tienen comunicación endocrina? De acuerdo a lo que vimos ahorita. Sería la grelina. ¿Quién más? Y ver, el glucagón. dime, por favor. Y el glucagón. El glucagón. ¿Quién más? También podría ser la somatostatina. La somatostatina. ¿Quién más? Y la insulina. O sea, todas tienen comunicación endocrina. ¿Quiénes tienen comunicación parácrina? Pues sería la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Y la grelina? Bueno, también la grelina. Todas. Entonces, ¿quiénes tienen comunicación autócrina? La somatostatina. Nada más. ¿Sale? Entonces, en su tarea me ponen eso. Creo que ya son las 9. Ya tienen clase, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, mañana continuamos. Ya empezamos con la patología. Vemos tejido adiposo, síndrome metabólico, obesidad, síndrome metabólico, y a ver si alcanzamos a ver algo de diabetes, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Gracias. Ok, entonces nos vemos mañana, doctor.